Descubrí que mi pareja llevaba 3 años puntuando a mujeres en un cuaderno, yo tenía 6 décimos. Localicé a las 20 y las llevé a su trabajo con globos negros y una pancarta, felices 100 traiciones. Lo que no esperaba, que su jefa fuera la número 1. Y ella lo despidió al instante. La puntuación era como un puñal en mi corazón. Un 6 de 10. Y al lado, una nota corta, que se sentía como una patada en el estómago, agradable, pero su risa es un poco fuerte y su sentido del humor, a veces, es demasiado irónico para mi gusto. La rabia me invadió. La admiración, la confianza, la conexión profunda que yo creía que teníamos, todo se desmoronó. No era un compañero, sino un juez. No me amaba, me juzgaba. Mi curiosidad se convirtió en una sed de venganza. Pasé las páginas, con las manos temblorosas, y vi que las puntuaciones de las otras mujeres eran mucho más altas que la mía. Un 7, un 8, un 9. Y la puntuación más alta, un octubre del 10, un 10 perfecto, estaba en la primera página, con la foto de una mujer que me sonaba. Una mujer con el pelo rubio, ojos verdes y una sonrisa que me resultaba familiar. No pude recordar dónde la había visto, pero sabía que la conocía. La rabia, el dolor, la sensación de traición, todo se unió en una sola idea. Una idea loca, un plan de venganza que me hizo sonreír. No me vengaría de él. Me vengaría de ella. Y lo haría de una forma que nunca olvidaría. Mi rabia se había transformado en una misión. No podía simplemente confrontar a Leo, eso sería darle el control de la narrativa. Yo necesitaba ser la directora de esta obra de teatro, y él, el protagonista humillado. Pasé toda la noche en vela, el cuaderno de cuero en mi regazo, un veneno en mis manos. Al principio, la vergüenza y el dolor me abrumaban. La imagen de mi nombre junto a ese 6 décimos se repetía en mi mente, un recordatorio constante de que mi pareja, el hombre que creía que me amaba, me había reducido a una simple calificación. Pero luego, la rabia me dio claridad. El cuaderno no solo era un registro de sus traiciones, sino también una base de datos. Una lista de mujeres, cada una con su nombre, una foto y una puntuación. Unas 25 en total, todas con puntuaciones más altas que la mía, excepto una. Y esa una, la que tenía un 10 perfecto, era la clave. Mi primer paso fue localizar a las mujeres. Utilicé las fotos para buscarlas en redes sociales. No fue difícil. Algunas tenían perfiles públicos, y las otras, aunque privadas, tenían amigos en común que me permitieron localizarlas. El proceso de buscarlas fue doloroso. Con cada perfil que abría, veía una mujer sonriente, una mujer que, quizás, había tenido una cita con Leo, una cita que, para él, no había sido más que una evaluación. Una de ellas, con un 8 décimos, tenía una nota que decía, tiene un buen sentido del humor, pero usa demasiadas mayúsculas. Recordé una conversación que tuvimos, una noche en la que le conté que su risa era mi cosa favorita de él. La ironía era tan cruel que me hizo reír. Una risa seca, sin humor. Mi plan se fue formando, pieza por pieza. No iba a confrontar a cada una de ellas. No iba a darles la verdad de la situación. Iba a usar el cuaderno, el mismo cuaderno que Leo había usado para humillarme, para humillarlo a él. Mi objetivo no era la venganza contra las mujeres, sino la exposición pública de su hipocresía. Compré una pancarta grande, de esas que se usan para cumpleaños, y en ella escribí, con letras negras y mayúsculas, la frase que se había convertido en mi mantra, felices 100 traiciones. Compré globos negros, de esos que se usan para funerales, y los inflé, sintiendo la rabia en cada soplo. La cifra, 100, era una mentira, una exageración que haría que la humillación fuera aún más grande. El día llegó. Fui a la oficina de Leo, una torre de cristal en el centro de la ciudad, en la hora del almuerzo, cuando el vestíbulo estaba lleno de gente. Me paré en la entrada principal, con la pancarta en la mano, y los globos flotando a mi alrededor. La gente me miraba, con curiosidad, con una mezcla de sorpresa y diversión. Y entonces, como si fuera una escena de una película, vi a las mujeres del cuaderno. Las había contactado a todas, de forma anónima, con un mensaje que decía, si quieres saber la verdad sobre Leo,
ven a su oficina el martes a la 1 de la tarde. Y habían venido 20 mujeres, cada una con una historia que se había escrito en un cuaderno de cuero. Nos miramos, y en nuestras miradas, vi una mezcla de confusión, de miedo, de curiosidad. Y una de ellas, una mujer con el pelo rubio y ojos verdes, la mujer del 10 perfecto, me miró con un rostro familiar. La reconocí. Su foto estaba en el cuaderno, con el octubre del 10 al lado de su nombre. Y la reconocí, con un escalofrío en el cuerpo, como la jefa de Leo, la mujer que me había presentado a él en una cena de negocios hace 5 años. La mujer que había hecho que mi vida de pareja fuera, en mi opinión, casi perfecta. La mujer que, ahora, se había convertido en el centro de mi venganza. Y en ese momento, supe que mi plan de 100 traiciones, estaba a punto de volverse mucho más grande. El vestíbulo, que hasta ese momento era un zumbido de curiosidad, se convirtió en un escenario. Leo, saliendo del ascensor con su maletín, se detuvo en seco. Su rostro, que normalmente era una máscara de calma profesional, se descompuso en una expresión de incredulidad y terror al verme. Sus ojos pasaron de mí a la pancarta, a los globos negros, y finalmente, a las mujeres que se habían congregado. La vergüenza en su rostro era tan palpable que pude olerla, como el humo después de un incendio. Mi voz, que había estado temblando, se volvió firme. Leo, dije, mi voz resonando en el vestíbulo. Felices 100 traiciones. Creo que estas mujeres tienen algo que decirte. La gente se detuvo, sus teléfonos en la mano, grabando la escena. Las mujeres, al oír mi voz, se miraron entre sí. La confusión en sus rostros se disipó, reemplazada por una mezcla de rabia y sorpresa. Una de ellas, una mujer con un 7 décimos en el cuaderno, se acercó a Leo. Me dijiste que te gustaba mi risa, dijo, su voz era un susurro. Pero en tu cuaderno, decías que era irritante. Leo, pálido como un fantasma, no dijo nada. Se quedó ahí, con la mirada perdida, como si estuviera a punto de desmayarse. Y entonces, la jefa de Leo, la mujer del octubre del 10, se acercó a él. Su rostro, que antes había sido una máscara de profesionalismo, estaba ahora desfigurado por la rabia. Leo, dijo, su voz era un látigo. Me dijiste que yo era la única. La única que te entendía, la única que te admiraba. Me dijiste que eras un hombre honesto, un hombre que no jugaba con los sentimientos de las mujeres. Leo, al oír su voz, levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de su jefa, y en esa mirada, vi el momento en que se dio cuenta de su error, el momento en que supe que la venganza estaba completa. Leo, ¿qué significa esto?, preguntó la jefa, su voz era un susurro peligroso. Me invitaste a cenar, me dijiste que te gustaba mi sentido del humor, mi inteligencia. Me prometiste que no me usarías para ascender en la empresa. Mi plan había sido perfecto, y la jefa de Leo era la pieza clave. Su puntuación, su octubre del 10, no era una señal de admiración. Era una señal de manipulación. Leo, mi pareja, había estado usando el cuaderno para seducir a las mujeres de la empresa, para ganar su confianza, para subir en la jerarquía corporativa. Y la jefa de Leo, en su inocencia, había caído en su trampa. Con una rabia que me quemaba por dentro, saqué el cuaderno de mi bolso, lo abrí en la página de la jefa, y se lo mostré. La foto de ella, su nombre, y al lado, la puntuación perfecta, el octubre del 10. La jefa, al verlo, se quedó en silencio. Sus ojos se posaron en la nota de mi nombre, mi 6 décimos, y en ese momento, el silencio se rompió. Leo, dijo, su voz era un grito. Estás despedido. La voz de la jefa, el grito que resonó en el vestíbulo, me dio un escalofrío. Mi venganza no había terminado con la humillación. Había terminado con la destrucción. El hombre que me había traicionado, el hombre que me había reducido a un número, se había quedado sin nada. Sin trabajo, sin reputación, sin una vida. Y yo, Elena, la mujer que había sido un 6 décimos, había ganado. El eco de la palabra, despedido, resonó en el vestíbulo, un veredicto final que selló el destino de Leo. El caos se desató.
Los teléfonos de la gente grababan, las mujeres se dispersaban con una mezcla de satisfacción y conmoción, y Leo se quedó parado, como una estatua, con el rostro descompuesto. La jefa, con una mirada de desprecio, se alejó sin decir una palabra más. Yo, con mi pancarta y mis globos negros, me quedé en el centro del huracán, sintiendo un vacío que se extendía desde el estómago hasta el pecho. La venganza, que yo creía que sería dulce, era en realidad un sabor amargo y hueco. Me acerqué a Leo, que seguía en el mismo lugar, inmóvil. Lo siento, le dije. La frase salió de mi boca antes de que pudiera pensarlo. No sentía remordimiento, pero el espectáculo de su destrucción era más de lo que había planeado. Leo, sin levantar la vista, me miró con una expresión de dolor. No lo siento yo, dijo, su voz era un susurro. No lo siento yo por ti, ni por mí. Lo siento por las mujeres. Las mujeres que me creyeron. Las mujeres que yo usé para mi propio beneficio. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba esa respuesta. Pero, ¿por qué?, le pregunté, con la voz quebrada. ¿Por qué el cuaderno? ¿Por qué la puntuación? ¿Por qué la humillación? Leo, con una lágrima cayendo por su mejilla, me miró. Su mirada no era de un hombre que se había traicionado, sino de un hombre que se había perdido. El cuaderno no era mío, dijo, y la frase, en medio de la confusión, me heló la sangre. No era mío. Era de ella. De mi jefa. El mundo se detuvo. Mi mente, que había estado tan segura de mi venganza, se detuvo. De ella, susurré. ¿De qué estás hablando? Mi jefa, dijo Leo, su voz era un hilo. Ella me encontró. Me encontró un día, con el cuaderno en la mano, con mi nombre y mi puntuación, un 0,03 de minuto, y me dijo que si quería ascender en la empresa, tendría que usar el cuaderno. Me dijo que el cuaderno era la clave del éxito. La clave para entender a las mujeres. La clave para manipularlas. El mundo se me cayó encima. La venganza, el plan, el cuaderno, todo era una trampa. No de Leo, sino de su jefa. La mujer que yo creía que había sido mi víctima, la mujer que había sido la número 1, había sido la autora de todo. El cuaderno, la puntuación, la humillación, todo era parte de un juego macabro que ella había creado. Me amenazó con despedirme si no lo hacía, continuó Leo, su voz se rompió. Me amenazó con arruinarme la vida si no la obedecía. Y yo, por miedo, por desesperación, lo hice. La puntuación que me puso, el 0,03 de minuto, era una humillación que me recordaba mi lugar. Y la puntuación que te puso a ti, el 0,06 de minuto, era una forma de decirme que te quería, pero que no eras lo suficientemente buena para su juego. El mundo se desmoronó. La venganza, que yo creía que había sido un acto de justicia, se había vuelto un acto de traición. Mi pareja, el hombre que yo creía que me había humillado, era en realidad un hombre que había sido humillado. Y su jefa, la mujer que yo creía que era una víctima, era en realidad un monstruo. Leo, con los ojos llenos de lágrimas, me miró. Lo siento, Elena, dijo, su voz era un susurro. Lo siento por haberte metido en esto. Lo siento por haberte traicionado. Lo siento por no haber sido el hombre que tú creías que era. La rabia, el dolor, la humillación, todo se disipó. En su lugar, un sentimiento de culpa, de arrepentimiento, de vergüenza se apoderó de mí. Mi venganza, en su forma más pura, no había sido un acto de justicia, sino un acto de injusticia. Y ahora, con Leo despedido, con su vida arruinada, con la verdad saliendo a la luz, yo, Elena, la mujer que había sido un 0,06, había sido la verdadera traidora. Y la historia de Leo, la historia que yo había reescrito, era ahora la historia de la verdadera víctima. La verdad se me vino encima como una ola, un maremoto de culpa y arrepentimiento que me dejó sin aliento. El vestíbulo, que hace unos minutos era el escenario de mi triunfo, se había convertido en el lugar de mi derrota. Leo, el hombre que yo creía que me había traicionado, era en realidad la víctima de una manipulación cruel, un peón en el juego de su jefa. Mi venganza, que yo creía que era un acto de justicia, se había vuelto un acto de traición. Y yo, Elena,
la mujer que había sido un 6 décimos en el cuaderno, era ahora la villana de la historia. Me quedé en silencio, con la mirada fija en Leo. Mi mente corría, tratando de encontrar una forma de deshacer el daño, de revertir el reloj, de borrar el momento en que había desatado el caos. Pero el daño ya estaba hecho. La reputación de Leo estaba arruinada, su carrera estaba en ruinas, y todo por mi culpa, por mi impulsiva sed de venganza. Lo siento, susurré, mi voz apenas un hilo. No era una disculpa, sino un ruego, un lamento. No sabía. Yo creía que... Leo me miró, con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en mi vida, vi la vulnerabilidad en su rostro. No lo sabías, dijo, su voz era un susurro. Pero ahora lo sabes. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Su pregunta, tan simple, tan directa, me dio un escalofrío. No era una pregunta sobre el pasado, sino sobre el futuro. La respuesta a su pregunta, era la única forma de redimirme. Tenía que confrontar a la verdadera villana, a la jefa de Leo, a la mujer que había usado a su propio empleado como un arma para su propio beneficio. Tenía que exponer la verdad, no solo a ella, sino a todos. Mi plan se formó en un instante. No sería una pancarta, ni unos globos. Sería una confrontación. Me dirigí al piso de arriba, al piso de la jefa de Leo, con el cuaderno en la mano. Leo, en su silencio, me siguió. En su mirada, vi una mezcla de miedo, de esperanza, de una fe que yo no sentía que merecía. El ascensor se abrió en el piso de la jefa. El lugar era un paraíso de cristal y metal, con una vista panorámica de la ciudad. La jefa, sentada en su escritorio, me miró, con una sonrisa fría en los labios. Elena, dijo, su voz era un susurro. No esperaba verte aquí. ¿Vienes a celebrar tu victoria? La sonrisa en su rostro, la burla en su voz, me hizo darme cuenta de que el juego no había terminado. No he venido a celebrar, respondí, con la voz firme. He venido a hablar de tu cuaderno. Y de tu juego. La sonrisa de la jefa se desvaneció. Su rostro, que antes había sido una máscara de confianza, se volvió una máscara de rabia. No sé de qué estás hablando, dijo, su voz un látigo. Le mostré el cuaderno, la página con mi nombre, mi 6 décimos, y la página con su nombre, su octubre del 10. Sé que no es de Leo, dije, con la voz firme. Sé que es tuyo. Y sé que lo has usado para manipular a los hombres de esta empresa, para ganar su confianza, para arruinar sus vidas. La jefa se levantó de su asiento. Su rostro, que antes había sido una máscara de calma, estaba ahora desfigurado por la ira. No tienes pruebas, dijo, su voz un susurro peligroso. Es la palabra de un ex empleado contra la de un CEO. ¿A quién crees que creerán? La rabia me invadió. No solo había arruinado la vida de Leo, sino que ahora, en su arrogancia, la jefa creía que saldría impune. Y en ese momento, una idea me golpeó, una idea que me hizo darme cuenta de que el cuaderno no era solo un arma. Era un legado. Un legado de traición, de manipulación, de dolor. Y ese legado, estaba a punto de ser expuesto. La jefa me miró con una sonrisa condescendiente, creyendo que su posición la hacía intocable. El vestíbulo, abajo, era un hervidero de chismes y preguntas. Los empleados miraban, esperando el desenlace del drama. Leo, parado a mi lado, me tomó la mano con un agarre firme pero tembloroso, una silenciosa súplica. Es la palabra de un CEO contra la de un ex empleado, repitió ella, su voz goteando arrogancia. No es solo la palabra de Leo, respondí con firmeza, levantando el cuaderno en el aire. Es la palabra de todas las mujeres en este cuaderno. Y es la palabra de tu marido. La sonrisa de la jefa se congeló. Su rostro, pálido, se desfiguró por el miedo. ¿De qué estás hablando, Siseo? El cuaderno, la puntuación, el juego, dije, mi voz resonando en el silencio de la oficina. No lo hiciste solo para ascender en la empresa. Lo hiciste para vengarte de tu marido. El silencio que siguió fue absoluto. La jefa se quedó sin habla. Su rostro,
antes una máscara de confianza, se volvió una máscara de terror. Mi marido, él me engañó, susurró, la verdad saliendo de sus labios como un veneno. Él me engañó con su secretaria, una mujer con la que había estado saliendo durante años. Y yo no lo podía soportar. Quería venganza. Quería que se sintiera la misma humillación que yo sentí. La jefa, la mujer que yo creía que era una víctima, se había convertido en un monstruo. Y el cuaderno, el juego, todo era parte de su venganza personal. Las mujeres en el cuaderno, Leo, incluso yo, éramos simples peones en su guerra silenciosa. Y tú, Elena, continuó, su voz era un susurro. Tú eres un 6 porque eres la única mujer que no tiene un rastro de maldad. Eres la única que no me engañaría. Eres la única que no me haría daño. La verdad me golpeó con la fuerza de un tren. La puntuación, mi 6, no era una humillación. Era un cumplido. Un cumplido de un monstruo. Y el octubre del 10 de la jefa, el que yo creía que era una señal de manipulación, era un reflejo de su propia maldad. En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron, y la figura de un hombre, el marido de la jefa, apareció. Él, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror, me miró, y luego a su esposa. No me olvides, susurró. La frase, la misma frase que mi padre me había dicho, me hizo dar un escalofrío. El marido de la jefa se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. La jefa se quedó sin palabras. Su rostro, que antes había sido una máscara de confianza, se volvió una máscara de terror. El hombre que la había engañado, el hombre que la había traicionado, se había ido. Y la historia de la venganza, la historia que ella había creado, había llegado a su fin. La historia termina aquí, pero el ciclo no. En algún lugar, en la oscuridad de la ciudad, un hombre, el marido de la jefa, se encuentra en su escritorio. En su mano, un cuaderno, caliente al tacto y con una inscripción que antes no tenía. Y la frase, la misma frase que mi padre me había dicho, me susurra al oído. No me olvides. Y yo, Elena, la mujer que había sido un 6, vivo con el eco de su voz, con la culpa de una venganza que había salido mal, con la sombra de un cuaderno que me espera en el futuro, y con la certeza de que, algún día, tendré que enfrentarlo, y no sé si podré sobrevivir.